Capítulo 8. El atractivo de la parte superior del cuerpo, el atractivo de la parte inferior del cuerpo. Está bien, hoy vamos a darlo todo como un conejo macho excitado. Al día siguiente, justo cuando el sol se había puesto por completo, en la orilla del río del santuario oculto, iluminado por la luz de las linternas. Una vez más, nosotros, SOX, nos enfrentábamos a las 4 principales organizaciones terroristas de chistes obscenos lideradas por Keisuke. A diferencia de las batallas anteriores, hoy es ping pong lascivo en aguas termales, este US oeste, pasado US presente. Vamos a darlo todo con nuestras partes inferiores también. Asegúrense de estirarse bien. ¿Pueden sentir el poder del estiramiento acumulándose aquí? Kahou Senpai se rió audazmente mientras colocaba su mano en su entrepierna. Blue Snow-sama, pareces inusualmente enérgica hoy. Kozuri, que había sido convertida en la muñeca de amor de Anna Senpai todo el día como castigo por causar un escándalo en la posada donde me estaba escondiendo anoche, habló con Kahou Senpai con una expresión muerta. Escuché en secreto la respuesta de Kahou Senpai a la pregunta de Kozuri. También tenía curiosidad sobre que también se había recuperado Kahou Senpai. ¿Te preocupa lo que pasó aquí en la orilla del río ayer? Fufufu, no te preocupes, incluso el más pervertido de los pervertidos se marchitará después de disparar una vez, ¿verdad? Así es como es, incluso si agoto toda mi energía de una vez, me recuperaré después de un cierto tiempo, resistencia mental. Kahou Senpai infló su pecho con orgullo. Su fuerza, el poder que llevó a todos hacia adelante, no era solo una fanfarronada vacía. Era la misma Kahou Senpai de siempre. Pero ya lo sabía. Ese deslumbrante figura fuerte era solo una parte de Kahou Senpai, no el todo. ¿Estás realmente segura de eso? Kozuri presionó a Kahou Senpai más. ¿Qué le pasa? Normalmente está tan ansiosa por seguir cada palabra de Kahou Senpai, incluso si eso significaba convertir su propia entrepierna en un desastre. ¿Es verdad que, me estás dudando, la que confundió a una idol debutante, con una idol creampied, la que confundió las correas de las sandalias de paja con simples dispositivos de SM, la que confundió el poder divino con experiencia? Basta ya. Solo estás desperdiciando el tiempo de neutralización de PM con tus tonterías. Intenté calmar a Kahou Senpai, que se estaba alterando. Entonces, bueno, parece que hoy se resolverán las cosas. ¿Estás listo? Mi mente y cuerpo están empapados y listos para empezar. Keisuke, descansando en el santuario oculto, declaró el inicio de la 5ª ronda, y Kahou Senpai respondió con un mordisco. La 5ª ronda es ping pong lascivo en aguas termales, este US oeste, pasado US presente. Como su nombre indica, es un juego simple donde respondes preguntas con una sola palabra mientras juegas al ping pong. Simple. Lo que significa que la habilidad bruta determinará el resultado. En algunos casos, también lo hará el conocimiento interno. Pero las reglas son un poco complicadas. Es un partido especial de dobles transmitido a través de las aguas termales Akekao. Bueno, quién sabe cuán cierto es eso. Ahora, todos, miren hacia allá. Keisuke señaló, y el área que indicó se abrió. En poco tiempo, los subordinados de Keisuke habían colocado esteras de tatami más anchas de lo habitual. Se clavaron tablas, y se montó una mesa de ping-pong. El santuario oculto estaba rodeado de acantilados y caras de montaña, por lo que no había viento. Era un ambiente decente para jugar al ping-pong al aire libre. Pero entonces, no podía creer lo que veía cuando vi el color de la mesa de ping-pong. La superficie de la mesa estaba dividida horizontalmente por la red y verticalmente por líneas, creando un total de 4 áreas. Las 4 áreas estaban pintadas de negro y blanco, como la configuración inicial de un tablero de Otelo. Me habían informado previamente por Naesiko-san, pero esto era realmente complicado. ¿Te diste cuenta? Este juego de ping-pong es un partido de dobles donde los compañeros están en diagonal, no uno al lado del otro. Es difícil de explicar con palabras, así que probemos como práctica. Kahou Senpai y yo fuimos a la cancha negra, mientras que Tsukobako Takagi y Piu Piu Kojima del equipo contrario fueron a la cancha blanca, cada uno sosteniendo palas.
Yo estaba a la izquierda de Tsukowako Takagi, directamente enfrente de Piu Piu Kojima, y diagonalmente a mi izquierda estaba Kahou Senpai. Era una cancha confusa con aliados y enemigos mezclados. Bueno, una vez que te acostumbras, es más fácil que los dobles regulares. Ahora, intentemos una pregunta de práctica. Árbitro. ¿Qué tal? Algo que metes en el agujero de una mujer. Saotome Senpai lanzó una pregunta con poco interés. Su interés rápidamente se desvió hacia Love Machine, que estaba sentado a su lado, sus ojos brillando mientras preguntaba, ¿qué tipo de situación me enseñarás a continuación? Parecía que Saotome Senpai se había inclinado completamente hacia su lado desde ayer. Aun si ganábamos este partido, no había garantía de que pudiéramos recuperar a Saotome Senpai, pero eso no era lo que me importaba en este momento. Por el bien de Kahou Senpai, que miraba a Saotome Senpai con preocupación, teníamos que ganar este partido. La situación de Saotome Senpai podría resolverse después. Está bien, Blue Snowfield servirá primero. La pregunta es, algo que metes en el agujero de una mujer, diamante negro. De acuerdo, aquí vamos. Prepárate, Onakin día 40 sentimental bombardero genital de cuerpo completo. Impulsado por Keisuke, Kahou Senpai lanzó la pelota de ping-pong naranja al aire. Pepino. Con una palabra que encajaba con la pregunta, Kahou Senpai me sirvió suavemente la pelota. Melón amargo. Golpeé la pelota con fuerza, que tenía un arco alto, hacia Piu Piu Kojima directamente enfrente de mí. Bolígrafo. Piu Piu Kojima retrocedió y devolvió la pelota con un toque suave a Tsukowako Takagi a mi izquierda. Brocha. Tsukowako Takagi luego golpeó la pelota con fuerza hacia Kahou Senpai, justo como lo había hecho yo antes. Berenjena. La pelota, habiendo hecho un círculo completo, regresó a Kahou Senpai. Ella me la devolvió con un toque suave, justo como lo había hecho Piu Piu Kojima. Rábano Daikon. Mi golpe pasó de largo a Piu Piu Kojima y voló hacia la galería. En un partido real, eso habría sido un punto para nosotros. Así era el tipo de juego. Aunque era ping-pong, el enfoque estaba en responder las preguntas lascivas. Cada jugador tenía una posición y un rol fijos, por lo que no había confusión al moverse como en un doble regular. Teníamos que concentrarnos en responder las preguntas mientras manteníamos la pelota en juego. Está bien, mantendremos la misma pregunta. Piu Piu Kojima servirá a continuación. Mientras la posición de cada jugador estaba fija, el servicio rotaba en sentido horario cada vez. La trayectoria de la pelota permanecía igual. Dedo. Piu Piu Kojima envió una pelota lenta y en arco hacia Tsukowako Takagi. Fósforo. Tsukowako Takagi, como de costumbre, golpeó la pelota con fuerza hacia Kahou Senpai. Espera, ¿un fósforo? Jeringa. Kahou Senpai devolvió la pelota, luciendo tan confundido como yo. Cuando intenté devolverla con anguila, me equivoqué debido al ángulo incómodo. La respuesta del fósforo necesita revisión. Saotome Senpai levantó la cabeza perezosamente y miró a su alrededor. Desde la multitud formada por las 4 principales organizaciones terroristas de chistes obscenos, se alzaron voces, fósforo. Eso no tiene sentido. ¿Quizás es para burlarse? Podría ser sobre encender un fuego. Eso está fuera. ¿Qué? Vamos, el fósforo está bien. Se trata de apagar el fuego con humedad. Tsukowako Takagi estaba furioso porque su fetiche ligeramente peligroso no fue reconocido. Bueno, en el ping-pong regular, el otro lado habría anotado, pero como el rally terminó con una revisión y la respuesta fue rechazada, obtuvimos el punto. Bueno, entonces, creo que todos tienen claro las reglas, así que decidamos los primeros jugadores. ¿Qué quieres decir con primeros jugadores? Astuto. Keisuke se tomó el tiempo para explicar las reglas en detalle para asegurarse de que los miembros principales de las 4 principales organizaciones terroristas de chistes obscenos, que suman casi 400, las entendieran completamente. Para que cualquiera pudiera ser sustituido en cualquier momento.
En contraste, SOX solo tenía a Kahou Senpai y a mí como jugadores elegibles, y lo único que necesitábamos discutir eran nuestras posiciones ofensivas y defensivas. Como en la práctica de hace un momento, yo tomaré la defensa. ¿Qué te parece? Kahou Senpai preguntó tentativamente por mi opinión. Sí, eso debería estar bien. Estaba seguro de que me dejarías la ofensiva a mí. Kahou Senpai parpadeó con sorpresa. Bueno, el yo de ayer podría haber pensado eso. Mientras el rol defensivo recibe suavemente los golpes del enemigo, el rol ofensivo golpea la pelota hacia la cancha del oponente, convirtiéndose en la estrella del partido. Para mostrarle a Saotome Senpai el atractivo de SOX, tendría sentido colocar a Kahou Senpai en ese rol. Pero mi pensamiento ahora era diferente. Sentía que estaba mal forzar a Kahou Senpai a estar en el centro de atención. No tenía una razón concreta, pero simplemente pensaba que ganar debería ser nuestra máxima prioridad. Con ese fin, colocar a Kahou Senpai en defensa era la mejor estrategia. Kahou Senpai era una élite pervertida que podía responder a preguntas sucias de manera reflexiva. Podía manejar poderosos tiros mientras respondía preguntas. Por otro lado, no podría dar respuestas rápidamente, pero como chico, tenía la fuerza. Estaba mejor preparado para el rol de golpear las pelotas que Kahou Senpai enviaba suavemente. Entendiendo las fortalezas de cada uno, apuntamos a una victoria segura. Esta vez, trabajaríamos juntos. Como se esperaba de Tanukichi. Entiendes instintivamente que las chicas deben defender y los chicos deben atacar. Yokai Sorcake es un demonio de humillación natural. ¿Deja de decir cosas que me hacen sonar mal? Estoy tratando de ganar en serio aquí. Bueno, de todos modos. Cuento contigo. Sí. Kahou Senpai sonrió y me dio una palmadita en el hombro antes de caminar hacia el otro lado de la mesa de ping-pong. Lo haremos. Ganaremos este partido, cueste lo que cueste. Está bien, todos, miren aquí. ¿Nuestros jugadores también están decididos? Y el que tomó la posición defensiva del lado de Kahou Senpai, es decir, el rol de defensa, fue... Oh. No me contendré. El demonio abstinente, que supuestamente había recuperado su resistencia en los últimos días al deleitarse con tortugas de caparazón blando y otras delicias gracias a Keisuke. Había desarrollado la fortaleza mental para resistir el atractivo de las ilustraciones eróticas de Saotome Senpai mientras observaba con envidia a otros miembros disfrutarlas, alimentando su imaginación. Según la información de Nadeshiko-san, había mejorado desde el último partido, pero eso no tendría mucho impacto en este partido. Era más una batalla de conocimiento. El verdadero problema era su compañero. El que vino a mi lado como el jugador ofensivo. Con un aura que solo se podía describir como asesina, Yutori Nuregoromo, la CEO representante de dominio absoluto y los mamíferos, tomó su posición. No me miró ni una sola vez, solo miró hacia adelante a Kahou Senpai. Y luego, prepárate, Blue Snowfield. Ella murmuró con claro desdén y levantó su pala hacia Kahou Senpai. Espera. ¿Qué? ¿Pasó algo? Pensé en preguntar qué estaba pasando antes de que comenzara el partido, pero la aura asesina entre Kahou Senpai y Yutori no era nada normal. Solo con mirar a Yutori, su cuello se volvió de un rojo brillante, así que decidí no hacer nada que pudiera convertirme en el blanco de esa intención asesina. Bueno, ya sabes, a veces es importante dejar las cosas como están, como siempre dice mi papá. Está bien, es un partido de 11 puntos, al mejor de 3 sets. Ping-pong lascivo en aguas termales, este US oeste, pasado US presente, comienza. Y así, comenzó la batalla final. La pregunta es, métodos para aumentar el busto, ¿qué tal eso? Desde algún lugar a lo lejos, escuché una risita, y la aura asesina de Yutori a mi lado se intensificó. ¿Qué pasa con eso? Para. Kahou Senpai sacó. La pelota de ping-pong naranja voló por el aire. Amasar. Lamer. Influenciado por Kahou Senpai, mi respuesta también tomó un giro ligeramente lascivo. Morder.
A pesar de apuntar al borde de la mesa, el demonio abstinente giró su cuerpo sin esfuerzo y devolvió la pelota a Yutori con un toque suave, junto con una respuesta bastante grosera. Maldita sea, las tortugas de caparazón blando realmente son algo. En ese momento, de repente sentí que Yutori había desaparecido y miré a mi lado. ¿Qué? Yutori había desaparecido. Estaba a varios metros atrás, en una posición de salida en cuclillas. El demonio abstinente había golpeado la pelota alto en el aire, y estaba descendiendo lentamente. SHH. Yutori aceleró en un instante. Se lanzó al lado de la mesa de ping-pong. ¿Por qué? Ella golpeó la pelota con tal fuerza que parecía que podría estallar. Ah. Agarra. Kahou Senpai apenas logró devolver la pelota, pero aún tenía la mayor parte de su impulso. Ah, apesta. También logré devolverla al demonio abstinente, pero era prácticamente un saque para él. Leche. Como era de esperar, Yutori hizo un potente golpe a Kahou Senpai antes de que pudiéramos recuperar nuestro ritmo, anotando el primer punto. Espera. Leche. Oye, árbitro. Porque la leche está bien. El líquido, que aparentemente se secreta de las ubres de las vacas y es tanto erótico en su producción como en su color, no parecía encajar con la pregunta. ¿Por qué? ¿Preguntas? Bueno, todos excepto la Asociación de Lechuga y Tocino de Madres parecen estar de acuerdo. Al mirar a su alrededor, era cierto que solo los miembros de la Asociación de Lechuga y Tocino de Madres murmuraban con ojos muertos: beber eso para crecer más es como pensar que puedes volar comiendo pájaros. ¿Qué tipo de lógica infantil es esa? De lo contrario, nadie parecía particularmente insatisfecho. De hecho, la atmósfera era más como si me estuvieran condenando por mi mal gusto. En el pasado, se promovía la leche como un alimento para agrandar el pecho. ¿Qué, demonios? Así que la razón por la que la leche se ha servido en los almuerzos escolares todos los días desde siempre es un caso nacional de acoso sexual, ¿no? Las palabras nippon y oppai suenan similares, así que, de alguna manera, es una política nacional natural. Espera, no. Eso no es lo importante ahora. La diferencia en conocimiento se está volviendo dolorosamente clara. En esta situación, lo ideal sería ganar a través del puro ping-pong antes de quedarnos sin respuestas. Pero como acabamos de ver, Yutori está dando todo como si fuera a matar a alguien, y el enemigo tiene un suministro interminable de personal en reserva. Es un problema aritmético simple. Tanto física como en términos de conocimiento, no hay un camino claro hacia la victoria. La siguiente pregunta es, pero... ¿herramientas utilizadas para ofensiva? ¿Qué tal eso? No podemos rendirnos. Para rechazar este mundo asfixiante, para no dejar que estas personas molestas hagan lo que quieran. Estar orgullosamente frente a Kahou Senpai, a quien he estado imponiendo mis ideales y dependiendo de él todo este tiempo. Esposas. El demonio abstinente sirvió, y Yutori inmediatamente golpeó la pelota lenta con cuerda. Vela. Es el mismo patrón de antes. Kahou Senpai no pudo detener completamente el impulso de la pelota, y solo pude devolverla apenas con jeringa. Antifaz. Pinza para la ropa. Y antes de que pudiéramos recuperar nuestro ritmo, el potente tiro de Yutori aterrizó, y perdimos el punto. Vamos, a este ritmo, ni siquiera podremos luchar en el ping-pong. Maldita sea. ¿Y es mi saque el siguiente? Hay un límite en cuán poderoso puede ser un saque. El orden es tal que los potentes tiros de Yutori aterrizarán antes de que podamos dar un golpe decisivo. ¿Cuál debería ser la siguiente pregunta? No hay casi ningún camino claro hacia la victoria, ninguna posibilidad de ganar. Pero Kahou Senpai y yo continuamos luchando desesperadamente, aferrándonos a la más tenue posibilidad. Ja. Bueno, ya es punto de partido. El marcador proyectado en el acantilado al otro lado del río Akekao mostraba 10-6. Nosotros, SOX, éramos los 6.
Habíamos logrado aguantar, pero tanto Kahou-senpai como yo estábamos completamente exhaustos. Cada uno de los tiros de Yutori era pesado, sin tregua, y recuperar nuestro ritmo después de cada uno requería mucho esfuerzo. Los músculos que normalmente no usaba estaban gritando de dolor. Normalmente, un solo set de ping-pong no debería agotar tanto la resistencia, pero este juego, donde teníamos que pensar en respuestas mientras perseguíamos una pequeña pelota sin interponernos en el camino del otro, era una bestia diferente. Drenaba tanto la energía física como la mental, poniendo una tensión inesperada en nuestras piernas. Y el demonio abstinente también era bastante molesto. Aunque la brecha de conocimiento que temía no era tan notable, su habilidad para neutralizar el poder de mis tiros amplificaba completamente la ferocidad de Yutori. ¿Acaso estos chicos practicaban ping-pong en secreto o algo así? Mientras tanto, estábamos demasiado ocupados preparándonos para Anna-senpai como para tener una práctica adecuada. Y aunque el impacto de Yutori lo había eclipsado, el demonio abstinente también era un verdadero dolor. La diferencia de conocimiento que temía no era tan notable, pero su técnica de neutralizar completamente el impulso de mis tiros amplificaba la ferocidad de Yutori. Casi quería acusarlos de practicar ping-pong en secreto a nuestras espaldas. Mientras tanto, ni siquiera podíamos practicar adecuadamente porque estábamos demasiado ocupados preparando contramedidas para Anna-senpai. Pero no había tiempo para quejarse. Ellos también estaban exhaustos, ya fuera por la edad del demonio abstinente o porque Yutori estaba dando todo con cada golpe. De alguna manera, tenía que aferrarme a este único punto y cambiar las cosas. Ahora, ¿tenemos un anuncio para un cambio de jugador? No pude evitar soltar un sonido. Estaba tan concentrado en el oponente frente a mí. Ambos, retrocedan. A partir de aquí, dejaremos esto en manos de Bikubiku Tanaka y Vero Yamada. Bikubiku Tanaka tomó la posición defensiva frente a mí, mientras que Vero Yamada se colocó a mi lado como atacante. Oye, ¿qué tipo de momento ridículo es este para un cambio? Y ambos ya estaban bien calentados, sudando como si acabaran de terminar un entrenamiento. Ahora, para el siguiente tema, alimentos que aumentan el poder nocturno. El servicio va para Blue Snowfield. El rostro de Kahou-senpai se retorció. Yutori y el demonio abstinente habían salido primero para drenar nuestra resistencia. Pero si los oponentes ahora eran Bikubiku Tanaka y Vero Yamada, aún podríamos tener una oportunidad incluso en nuestro estado debilitado. Anguila. Kahou-senpai me envió un tiro lento con una expresión amarga, y se lo devolví a Bikubiku Tanaka con un hígado. Pero mi tiro, carente de su poder anterior, fue fácilmente devuelto por Bikubiku Tanaka con un ajo. ¿Puerro? El esmas de Vero Yamada fue mucho más suave en comparación con el de Yutori. Se sentía más como un tiro cauteloso para mantener el rally en marcha en lugar de apuntar a un punto, como si tuvieran miedo de cometer un error. Fue entonces cuando finalmente comprendí el plan de Keisuke y por qué Kahou-senpai había estado haciendo una cara tan amarga. Tortuga. Kahou-senpai me envió otro tiro lento. Era una repetición de antes. Tuve que hacer un tiro débil hacia Bikubiku Tanaka con un serpiente. Bikubiku Tanaka lo devolvió fácilmente con un raíz de bardana. El tema de comidas que aumentan el poder nocturno no tenía fin. Maldita sea, creo que los alimentos pegajosos son buenos para la resistencia. Solo conocía los alimentos más comunes que aumentan la resistencia. No es que tuviera acceso a ese tipo de información, y los libros eróticos en el bosque Yatsuga solo presentaban drogas y suplementos similares al Viagra. Tanto Kahou-senpai como yo continuamos respondiendo con conocimientos medio recordados. Okera. Natto. Plátano. Zanahoria. Espera, ¿son realmente alimentos que aumentan la resistencia? Todos son largos y delgados. ¿Estás diciendo que son buenos para la resistencia de las mujeres si los metes allí? Mientras disparaba desesperadamente, me quejé internamente, pero dado que Otome-senpai no había pedido una pausa, deben ser realmente alimentos que aumentan la resistencia. Solo que no sabíamos sobre ellos. Maldita sea, esta es exactamente la situación que temía. Y pronto, nos quedamos sin alimentos a los que pudiéramos responder. Fluido seminal.
Kaho-senpai neutralizó su PM y sacudió su raqueta. Espera, Kaho-senpai, eso definitivamente es una sustancia que aumenta la resistencia, pero no está claro si encaja en el tema, y ni siquiera es comida. Pero juzgando por las reacciones a nuestro alrededor, no estaba mal, así que reuní todas mis fuerzas y grité, Jam, mientras sacudía mi raqueta. Huevos. Jengibre. Pero a pesar de nuestra desesperada resistencia, Vero Yamada y Bikuiku Tanaka devolvieron los tiros sin esfuerzo. Kaho-senpai, aún con su PM neutralizado, siguió con jugo de amor, pero no podía pensar en más alimentos que aumentaran la resistencia. Pepino. El tiro que hice en confusión golpeó la red, y Otome-senpai añadió insulto a la lesión con, la respuesta también está fuera. 11-7. El primer set terminó con nuestro tiempo de neutralización de PM y resistencia completamente agotados. Está bien. Todavía hay el siguiente set. Cuento contigo, Tanukichi. Durante el intervalo de menos de 2 minutos, Kaho-senpai declaró esto con fuerza. Yo también respondí con, sí. La próxima vez seguro. Pero en el fondo de mi mente, sabía que no podíamos ganar así. Algo faltaba, solo un paso más. Y sin saber qué era ese algo, pasé el intervalo como una mera formalidad. Muy bien, segundo set cambiamos de jugadores de nuevo punto. Regresando a la mesa de ping-pong con casi ningún tiempo para recuperar nuestra stamina, nos encontramos con desafíos aún mayores. Junto a mí estaba Yutori, quien aparentemente había recuperado su stamina y estaba de vuelta como la atacante. Frente a mí estaba la máquina del amor, quien sin duda tendría respuestas infinitas como defensora. Y lo que lo hacía aún más difícil era... Entonces el tema será tipos de masoquistas. El servicio va para Blue Snowfield. Otome-senpai, con los ojos brillantes, dio un tema que claramente favorecía a la máquina del amor. Para este momento, Otome-senpai ya no estaba conflictuada sobre a qué lado pertenecer. Si acaso, parecía estar esperando la derrota de COX. Con el árbitro y el premio así, nuestras ya casi nulas posibilidades de ganar eran. Además, la máquina del amor, quizás impulsada por una emoción que había alcanzado niveles triples más allá de los dobles, devolvía mis tiros con respuestas como asalto, a pesar de su torpe atuendo. Y Yutori desató el poderoso smash en cuclillas que había mostrado en la primera mitad del primer set con dominante, atormentando a Kaho-senpai, que ya estaba agotado de energía. Aun cuando Kaho-senpai lograba enviarme tiros como seducción, era solo una repetición de la primera mitad del primer set. Intentar responder mientras golpeaba esos tiros incómodamente posicionados hacia la máquina del amor era una tarea imposible. ¿Y Yutori? ¿Había sido entrenada por la máquina del amor o algo así? Tenía un conocimiento extraño sobre la jerga de BL, Boys, Love. Porque soltaba términos como reina, como si fuera algún tipo de arroz con frijoles rojos de color azul. ¿Todas las chicas tienen un talento para pudrirse como el natto? ¿Son los frijoles de soya en sus entrepiernas la raíz de todo mal? De todos modos, por eso, tanto Yutori como la máquina del amor tenían un suministro interminable de respuestas a las preguntas de BL de Otome-senpai. O seríamos golpeados por los mortales tiros de Yutori o nos quedaríamos sin respuestas y seríamos declarados, fuera, por Otome-senpai. El segundo set avanzó como un juego brutalmente unilateral, con uno de esos dos resultados. El siguiente tema son los tipos de semen. 9-0. La abrumadora diferencia de fuerza. No habíamos anotado un solo punto y estábamos empujados a la etapa final. Mi respiración era entrecortada y mi raqueta se sentía pesada. Kaho-senpai, diagonal a mi izquierda, también tenía una expresión increíblemente seria visible a través de sus bragas. Aún así, logró devolver el saque que había llegado alrededor de 3 veces con Raiseme. Al ser empujado tan lejos, finalmente me di cuenta. Esto era una ejecución pública que había estado ocurriendo desde nuestra humillante derrota en la cuarta ronda ayer. Otome-senpai estaba casi completamente desinteresada en el resultado, completamente encantada por la máquina del amor.
Rodeados por las 4 principales organizaciones terroristas de chistes obscenos que querían que perdiéramos, nos estaban desgastando. Cada vez que perdíamos un punto, el suelo temblaba con vítores, y cada vez que hacíamos una buena jugada, nos ahogaban con abucheos ensordecedores. Realmente son algo, esos 2 puntos. La voz de Keisuke, amplificada por PM, avivó la atmósfera que aplastaba a SOX. La malicia se filtraba en nuestros corazones exhaustos como agua goteando en un desierto. Kosuri estaba fuera de la cancha gritando, cállense y mueran, pervertidos asquerosos, pero era como verter agua sobre una piedra caliente. Había conocido esta situación durante mucho tiempo. Estás equivocado. Eres inferior. Eres un ser que debería ser eliminado. La violencia de los números susurrando tales cosas, un mundo estrecho. Un mundo aburrido. Mi cuerpo, gritando de dolor al alcanzar su límite, estaba a punto de ceder bajo la presión. Mi rostro, empapado en sudor, estaba horriblemente retorcido, mi visión borrosa, amplificando mi miseria. La determinación de ganar a toda costa estaba a punto de romperse. Pero aún así, séme grueso. No podía rendirme. Séme patético. Séme viejo. El ataque implacable de Yutori atravesó a Kahou-senpai. Séme recto. Kahou-senpai neutralizó su PM y me pasó la pelota. Ella había neutralizado su PM temprano para dejarme con respuestas que podía usar. Séme genial. Pero... séme junior. Séme de gafas. Eso también dejó a la máquina del amor y a Yutori con respuestas que podían usar. Habíamos logrado retrasar la pérdida de puntos de esta manera, pero al final, aún los perdimos. Aún así. Séme sota. Tanto Kahou-senpai como yo seguimos luchando, sin importar cuán desesperanzador pareciera, sin importar cuán absurdo fuera. No importaba que las bragas en su cabeza estuvieran empapadas a un nivel R18 por su respiración pesada. No era una heroína ideal. La verdadera forma de Kahou-senpai, a quien había decidido seguir, era sin duda algo turbio, feo y absurdo. Séme travestido. Puse toda mi fuerza en devolver el tiro a la máquina del amor. Séme bestia. Séme junior. Pero faltaba algo. Solo un paso para romper las cadenas en mi corazón. Séme tentáculo. Kahou-senpai devolvió torpemente el tiro rápido de Yutori. Pero la pelota voló muy desviado, fallándome por completo. Usar un término indirecto como tentáculo significaba que la neutralización de PM de Kahou-senpai finalmente se había agotado. 10-0. Si esto continuaba, el siguiente punto acabaría con todo. Es difícil pensar en temas cuando el partido dura tanto. Sí. Nunca esperé que aguantaran tanto tiempo sin rendirse, así que me quedé sin preguntas. Bueno, pronto se acabará, así que, ¿por qué no darles un tema más fácil? Keisuke habló con Otome-senpai, como si lo hiciera en el momento perfecto en que la neutralización PM de Kahou-senpai estaba a punto de agotarse. Nos iban a dar una desventaja simbólica y aplastarnos por completo. Está bien entonces. El tema final será, diferentes formas de decir ese líquido blanco. En otras palabras, describir metafóricamente el semen. Con la neutralización PM no disponible, términos como semen, jugo de esperma, incluso Z diamante negro men o S diamante negro erma estaban prohibidos. Y el número de alimentos que podrían representar metafóricamente el semen era limitado. Este era un tema diseñado para aplastar a los SOX físicamente exhaustos de un solo golpe. Otome-senpai incluso había dicho casualmente, final, antes. Bueno, empecemos. Con una voz que parecía llevar una risa burlona, Keisuke nos instó a continuar. La máquina del amor, que era la siguiente en servir, envió la pelota a Yutori con un alegre tema inmaduro. Kef diamante negro R, a pesar de sus palabras. Ahora que lo pienso, una vez escuché una historia sobre uno de los amigos de mi papá que tenía el pasatiempo de lamer figuritas cubiertas de Kef diamante negro R y publicarlo en su blog. Qué relato tan extraño y fuera de este mundo. Espera,
Esto es un flashback de muerte. Mis límites mentales y físicos podrían estar finalmente alcanzando el rojo. Leche. Calpis. Yogur. De alguna manera, logrando regresar del flashback, golpeé el tembloroso intento de Kahou Senpai en la máquina del amor. Pero la máquina del amor, haciéndose más fuerte con cada ilusión, lo devolvió con gachas. Estos chicos realmente conocen sus suplementos de chistes sucios. Y entonces sucedió. Pegamento. Desde unos metros atrás, Yutori cargó hacia adelante, gritando una respuesta al tema, lista para desatar un golpe de poder total. Capté un vistazo de la expresión de Kahou Senpai. Una cara que nunca me había mostrado de frente antes. Una cara llena de ansiedad, como si lamentara el fin del mundo, completamente derrotada. No fue una coincidencia que me atrajera esa expresión. Porque Kahou Senpai me estaba mirando directamente con esa expresión débil. Los humanos están programados para reaccionar de manera sensible a las miradas de los demás. Por eso te atrapan de inmediato cuando intentas echar un vistazo a la cara estaciada de una chica durante una broma. Por un momento, la mirada de Kahou Senpai se encontró con la mía, y me volví a culpar. ¿Acaso había estado apoyándome en ella todo este tiempo? Sin notar su mirada, o más bien, desestimándola como imposible, había sido egoísta. Le había impuesto mis ideales. Ayer, la había estado animando, echando toda la responsabilidad sobre alguien con una expresión tan vulnerable. La chica que, ahora exhausta por los ataques implacables de Yutori, se estaba apoyando en la mesa, jadeando por aire. El hecho de que había reflexionado a fondo sobre anoche volvió a atormentarme. Y entonces sucedió. Las manos de Kahou Senpai, que habían estado sosteniendo la raqueta, comenzaron a bajar débilmente. En este mismo momento, cuando Yutori estaba a punto de desatar su golpe, Kahou Senpai estaba a punto de bajar su raqueta, su espíritu estaba a punto de romperse. ¿Por qué te estás rindiendo, Kahou Senpai? Si te rindes aquí, nunca podrás vivir en un mundo ridículo donde puedes cubrir figuritas con kef diamante negro R y lamerlas. Te quedarás atrapada en este aburrido mundo para siempre. Pero no es como si pudiera culparte. Yo fui quien deificó a Kahou Senpai y le cargó con toda la responsabilidad. Lo que Naesiko-san llamó un compañero seguramente era alguien que compartía esa carga. Entonces, al menos, al final. Senpai. Grité. Kahou Senpai, que había bajado la mirada junto con su raqueta, se sobresaltó y miró hacia arriba. Solo quedaban unos momentos antes de que el golpe de Yutori aterrizara. No había tiempo para palabras. Así que solo miré fijamente a Kahou Senpai. Senpai, está bien. Incluso si devuelves un tiro torpe, incluso si te equivocas en la respuesta, yo me encargaré de ello. Me aseguraré de responderles. Incluso si no puedo, compartiré la responsabilidad de la pérdida. Así que no te rindas y abandones la respuesta y el tiro. Cualquier tiro está bien. Solo pégamelo, Kahou Senpai. Los ojos de Kahou Senpai se abrieron en realización. Este es el final. El ataque de Yutori se precipitó hacia Kahou Senpai. Esto es. Te lo confío, Tanukichi. Por alguna razón, en ese momento. Kahou Senpai, con los labios apenas moviéndose, parecía sonreír entre lágrimas. Uno dentro. Kahou Senpai me envió el rápido disparo de Yutori sin disminuir su impulso. Y su respuesta fue algo que no parecía representar semen en absoluto. Las miradas a su alrededor la menospreciaban, pensando que se había rendido en el último momento. La atmósfera relajada de Yutori y la máquina del amor, confiados en su victoria, era palpable. Incluso podía sentir a Otome Senpai comenzando a prepararse para el final. En este momento, todos aquí estaban seguros de nuestra derrota. Porque todo sobre la respuesta y el disparo de Kahou Senpai estaba mal. Pero bueno. Love Machine, tú lo dijiste, ¿no? Sobre aceptar a alguien tal como es y crear amor. La respuesta de Kahou Senpai estaba mal. Estaba mal,
pero como me la confió, quería aceptarla. No rechazarla ni descartarla. Debe haber alguna posibilidad, algún sentimiento incrustado en ello, así como la Love Machine se jactaba de crear amor de la nada. Pero si pensaba, Kaho Senpai pensaría de esta manera, solo me aferraría a un ideal que no existía y fallaría de nuevo. Yutori también me lo dijo, ¿no? No te mates. Las palabras que Kaho Senpai me confió fueron solo, uno dentro. Depende de mí averiguar cómo convertir eso en una respuesta. Uno dentro, 300 millones, lo que eso representa. Tuve que dar forma a las palabras y sentimientos que se me confiaron en mis propias palabras. Toma esto. La respuesta pasó de Kaho Senpai a mí, los 300 millones de espermatozoides. 300 millones. Atrapé la pelota de ping-pong en el centro de mi raqueta y golpeé con todas mis fuerzas en mi estado maltrecho. El golpe, lleno del poder total de Yutori, del poder total de Kaho Senpai y de mi poder total. BWH. Golpeó la frente de la máquina del amor, con suficiente fuerza como para atravesar su máscara. Diamante negro. Este es el final. Yutori había estado segura de la victoria durante mucho tiempo. La partida se había convertido en una mera formalidad, y ya estaba pensando en cómo romper el lavado de cerebro de Tanukichi, que parecía haber sido manipulado por Blue Snowfield. Y esa certeza de victoria se volvió aún más fuerte justo antes de que ella entregara el golpe final. Ella había visto la expresión en el rostro de Blue Snowfield, como si hubiera renunciado al partido. Bueno, Yutori pensó que era comprensible. La abrumadora diferencia tanto en inteligencia como en fuerza física. La humillante brecha en puntos donde ni siquiera podían defenderse. Abandonados incluso por Otome Senpai, quien debería haber estado de su lado, y atrapados en una situación infernal donde eran constantemente rechazados por cientos de personas. Yutori incluso se había sentido irritada, preguntándose cuánto tiempo planeaban aferrarse sin sentido, pero estaba satisfecha de dar el golpe final cuando Blue Snowfield finalmente se rompió, al igual que ellos. O eso pensaba. Uno en 300 millones. En un giro repentino, SOX, revivido en el último momento, disparó a la máquina del amor, con una respuesta misteriosa a una velocidad increíble. Todos los presentes, incluida Yutori, quedaron atónitos. Aja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 . Entonces, como si quisieran reírse del silencio, nada menos que Blue Snowfield y Tanukichi estaban uno al lado del otro en la mesa de ping-pong, dándose palmaditas en la espalda. ¿Qué es eso de 1 en 300 millones? ¿Eres estúpido o algo así? Eso es porque diste tal respuesta, senpai. Solo seguí adelante. Bueno, lo dije en un momento de desesperación, pero nunca esperé que resultara así. Realmente eres el peor de los mejores. Gracias. Oye, árbitro. ¿Cuál es el puntaje? Tanukichi llamó a Otome Senpai en el santuario con un tono casual. Sí, sí. Así es. La respuesta es válida. Un punto para SOX. Espera, árbitro. Keisuke, mostrando signos de agitación por primera vez, presionó a Otome Senpai. La máquina del amor, llevándose la mano a la frente sobre su máscara en agonía, también dirigió su mirada protestante hacia el santuario. La regla es una palabra por persona, así que está fuera, ¿verdad? Bueno, eso es cierto. Pero la revisión de la respuesta es básicamente después de que la pelota aterriza, y en ese momento, tenía sentido. Además, Otome Senpai, aparentemente confundida por las emociones que cambiaban rápidamente, eligió sus palabras con cuidado. Esa respuesta abrumó a todos los presentes. Incluyéndome a mí, por supuesto. ¿Abrumado? Porque, en ese momento crítico, hicieron un movimiento tan audaz que parecía haber sido preestablecido, violando las reglas y casi con certeza costándoles el punto. Yutori no podía entenderlo. No tenía sentido. Pero nadie podía discutir con el juicio de Otome Senpai. Esa era la respuesta. Bueno,
Entonces, continuemos con el partido. Árbitro, por favor. Sí. Impulsada por Tanukichi, Otome-senpai anunció con voz emocionada, muy bien. El siguiente tema es, si tuvieras que comparar el tesoro de una mujer con algo, ¿qué sería? Este tema, en contraste con los anteriores que parecían sacar a relucir la fuerza de la máquina del amor, era uno que ponía a prueba las habilidades de SOX. Oye, árbitro. Esta competencia se centra mucho en el conocimiento puro, así que un tema que requiera ingenio como antes es un poco. Como premio, yo hago las reglas, ¿no? Ignorando el intento nervioso de Keisuke de corregir el tema, la mirada seria de Otome-senpai ya estaba fija en los dos miembros de SOX, que se sonreían el uno al otro a través de la mesa de ping-pong. Como si intentara discernir algo que surgía de los dos. El resultado del partido fue decidido por el árbitro y premio, Otome-senpai. Eso fue lo que Keisuke había declarado con confianza al principio. Quizás dándose cuenta de que más persuasión era inútil, Keisuke guardó silencio. ¡Ostras! El partido se reanudó con el saque de Tanukichi, y la máquina del amor envió un tiro lento a Yutori con Akebi. Asidia. Para despejar la confusión, Yutori movió su raqueta con Asidia. Pero... Polluelo. ¿Con Hack? Blue Snowfield y Tanukichi una vez más respondieron con una sola respuesta sin dudar. 10-2. Ahora, el siguiente tema es... Pero el poderoso es más en cuclillas de Yutori, que había sido la debilidad fatal de SOX, ya no tenía efecto. Blue Snowfield envió la pelota a Tanukichi sin disminuir su impulso, y Tanukichi instantáneamente complementó la respuesta incompleta de Blue Snowfield, devolviéndola a la máquina del amor. El lado de SOX, ya no interrumpido en su ritmo, devolvió la pelota con un ataque increíblemente rápido. Por otro lado, la máquina del amor y Yutori fueron frecuentemente desestabilizadas y fallaron tiros. ¿Por qué? ¿Por qué? Yutori seguía repitiendo la pregunta en su cabeza mientras escuchaba los temas de Otome-senpai. ¿Por qué podían dar la vuelta a las cosas así desde una situación tan desesperada? Justo hace unos momentos, ambos estaban mental y físicamente destrozados, pero ahora estaban tan vivos, tan felices. Si perdían un punto más, se acabaría. ¿Por qué podían sonreír tan confiados, sin titubeos ni miedo, y dar respuestas tan absurdas? Oye, Blue Snowfield. Me dijiste anoche, ¿no? Algo como, ya no necesito a Tanukichi, así que puedes quedártelo, con una cara tan malvada. ¿Qué quieres decir con, ya no lo necesito? ¿Qué quieres decir con, me molestaba su rara obsesión? Cuando confían tanto el uno en el otro que no hay lugar para la duda, cuando lo muestran así, ¿qué quieres decir? Sustitución de jugador, sustitución de jugador. 2:50. Keisuke sacó apresuradamente a Yutori de la cancha. Al darse cuenta de que una lucha de poder ya no era favorable para SOX, sustituyó al demonio abstinente, quien probablemente podría sacar más respuestas. El siguiente tema es, géneros de videos lascivos. El tema que anunció Otome-senpai, ahora claramente emocionado, era desfavorable para SOX, que tenía poca familiaridad con los videos. Sin embargo, amateur. Blue Snowfield, habiendo recuperado el servicio, sirvió con confianza, y Tanukichi respondió con videos planeados. La máquina del amor, decidida a aplastarlos aquí, envió un tiro perfectamente colocado con uniforme, y el demonio abstinente siguió con Ol, usando todas sus fuerzas. Pero... en el tren. Manoseo. SOX, ahora en un estado de completa familiaridad con chistes sucios, devolvió los disparos con un feroz ataque. 10-4. La brecha se estaba cerrando rápidamente. El siguiente es, alimentos que te recuerdan el pecho de una mujer. A medida que SOX anotaba puntos y su impulso crecía, la voz de Otome-senpai también se elevaba. Yutori observó esta reversión con una sensación como si su interior estuviera hirviendo. Se agarró el pecho, murmurando, «Ah».
mientras miraba el vulgar baile de los dos. Oye, ¿por qué, Blue Snowfield? ¿Por qué dijiste que ya no necesitabas a Tanukichi, en quien confías tanto, y me incitaste así? Y ese momento cuando nuestras miradas se encontraron al dejar la mesa de ping-pong. Porque tú, el número uno de Tanukichi, me miras con una expresión tan derrotada. Esa expresión de derrota debería estar en mi rostro. Ah, realmente, es frustrante. Pero, ¿por qué es así? A pesar de que es tan frustrante, a pesar de que es tan molesto. Ver a los dos, que fueron llevados a una situación mucho peor que la desesperación que experimenté, riendo tontamente y disfrutando mientras luchaban, hizo que un sentimiento incontrolable brotara en mi pecho. He estado al borde de esto tantas veces. Pero cada vez, fue enterrado bajo una desesperación aún mayor. Pero ahora, no puedo contenerlo más. El calor que se expande en mi pecho no conoce límites. Si las personas no cambian, el mundo no cambiará. Entonces, ¿no cambiaría ese OX, que puede hacerme sentir así tan apasionadamente, el mundo? No, no tienen que cambiar el mundo. No espero nada tan grandioso. Las cosas complicadas no importan. Simplemente quiero jugar con estos chicos. Eso es lo que he llegado a pensar. 10-12. El segundo set es una victoria de regreso para SOX. Sí, 2. Tanukichi dejó escapar un grito inducido por la euforia de un corredor. Hey, ustedes. Yutori, mientras se reía del extraño grito de Tanukichi, llamó a los miembros de Líneas Absolutas y los mamíferos, que estaban parados atónitos, observando el resultado del partido. Me uno a SOX. ¿Y ustedes? Diamante Negro. Tanukichi y Kaho Senpai ahora estaban unidos a través de chistes sucios. No. Kef Diamante Negro R. La respuesta de SOX es válida. Esto hace que el marcador sea 4-10 en el set final. Punto de partido para SOX. Sí. Deje escapar otro grito y una pose triunfante, habiendo perdido la cuenta de cuántas veces lo había hecho. Desde entonces, Kaho Senpai y yo habíamos continuado respondiendo con un nivel anormal de entusiasmo que solo podría explicarse como una euforia de corredor, llevándonos al borde de una victoria inesperada. No es posible no emocionarse en este punto. Siento que incluso podría gritar palabras prohibidas ahora. Kaho Senpai también sonreía de oreja a oreja cada vez que anotábamos. La sonrisa llorosa que pensé haber visto cuando respondí con 300 millones de strikes, debió haber sido mi imaginación. Porque Kaho Senpai ahora se ríe tan feliz y con tanta fuerza. Bueno, entonces, el tema final es la parte del cuerpo que frota el símbolo de un hombre hacia arriba y hacia abajo. Justo cuando Tome Senpai anunció lo que probablemente sería el tema final, sucedió algo. Una atmósfera inquietante estalló desde la máquina del amor y el demonio abstinente que nos estaban mirando. Y desde el culo impactante y la asociación de lechuga y tocino de madres que rodeaban la mesa de ping-pong. Espera, esto no puede ser. Vamos a perder. Esto no era parte del plan. Oh, ¿es este el final? Las revistas indecentes del bosque Yatsuga y el artista milagroso, desaparecidos. Oye, esto es una broma, ¿verdad? Ni siquiera he hecho mi solicitud aún para esa increíble ilustración. Después de tanto tiempo en silencio, esto es simplemente cruel. Quería ver más del seme con gafas bestiales por uke musculoso. Oye, esas revistas indecentes del bosque Yatsuga deben estar escondidas en Kiyomonzou, ¿verdad? Y ese artista, ¿por qué no los exponemos ya? Solo son unos pocos. Si forzamos la entrada, será fácil. La atmósfera inquietante se extendió, resonando y creciendo, hinchándose como un pene. Oye, Keisuke, ¿qué significa esto? ¿No tenías también algo de cara que salvar? Apúrate y restríngelos. Bueno, es cierto, pero... Si actúan por su cuenta sin mis órdenes, entonces no es mi responsabilidad, ¿verdad? Lo siento.
Aún soy inexperto en el control civil y todo eso. Ah, qué resultado tan desafortunado, realmente. Ese bastardo. Dijo que pelearían de manera justa porque concernía el futuro de la organización, pero había planeado que los miembros se volvieran locos por su cuenta si las cosas salían mal. Oye. Corta eso, maldito tramposo. Kozuri, incapaz de tolerar más la despreciable estrategia de Keisuke, cargó hacia el santuario. Pero... Lo siento, Kozuri, lo siento. Una vez que esos chicos se ponen así, ni siquiera yo puedo calmarlos con palabras. Entonces ofrécete como sacrificio o algo así, bastardo. Si ni siquiera Keisuke pudo detenerlos, esto era malo. Tanukichi y Kahou Senpai estaban en un estado zombie, apenas moviéndose gracias a la euforia del corredor. Los oponentes eran más de 200 adultos. Si todos se volvían locos, ni Otome Senpai ni los libros eróticos estarían a salvo. Revistas indecentes, revistas indecentes. El artista milagroso, necesito hacer mi solicitud. La multitud, impulsada por el deseo, comenzó a golparse hacia el santuario donde estaba sentado Otome Senpai y el camino que conducía a Kiyomonzou, como fantasmas. Hey, esperen, chicos. Incluso la máquina del amor y el demonio abstinente, en medio del partido, dejaron la mesa de ping-pong para unirse al caos. Justo cuando Tanukichi y Kahou Senpai empezaron a correr para al menos proteger a Otome Senpai, algo sucedió. Deja de hacer lo que te dé la gana. Una voz amplificada por PM resonó, silenciando los alrededores. Al mismo tiempo, miembros de líneas absolutas y los mamíferos rodearon el camino hacia las aguas termales Akekado y el santuario, protegiéndolos. Nosotros, los representantes de los mamíferos y líneas absolutas, alrededor de 200, estamos ahora bajo el paraguas de SOX. Si vas a romper las reglas y dañar a SOX, seremos tus oponentes. Si estás preparado para enfrentar las consecuencias, adelante. Yutori. Se desplegó una escena increíble. Yutori, quien me había gritado anteayer, llamándome, igual que el escuadrón de esencia, y había estado emitiendo intención de matar hacia Kahou Senpai hoy, ahora estaba frente al santuario, enfrentándose de manera directa al demonio abstinente y a la máquina del amor. Con 200 subordinados, protegiéndonos, SOX. Todos tenían ojos feroces, temblando pero sonriendo con una expresión desafiante mientras se enfrentaban a las bestias del oscuro impactante y la asociación de lechuga y tocino de madres. Incluso el empleado de 2 piernas, que siempre había parecido carecer de presencia, estaba moviendo su corbata con entusiasmo. Si sería útil o no era otro asunto. Las bestias, sorprendidas por la aparición repentina de líneas absolutas y los mamíferos, se congelaron. Luego, Yutori continuó animándonos. Hey, SOX, deja de estar parado, el tema ya ha sido anunciado. Termínalos. Yo, el servidor, emití un sonido atónito mientras miraba la pelota de ping-pong en mi mano. Mirando la mesa de ping-pong, Kahou Senpai sonreía, metiendo su pulgar entre su índice y medio como si dijera, adelante. Frente a mí había una cancha vacía. Mirando alrededor, la máquina del amor y el demonio abstinente ahora se apresuraban a regresar a la mesa de ping-pong. El tema era la parte del cuerpo que frota el símbolo de un hombre hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Me vinieron a la mente varias cosas. Pies, boca, entrepierna desnuda, cabello, axilas, el agujero en el trasero. Pero bueno, esto es todo. Para marcar mi despedida de mi antiguo yo egocéntrico. ¿Palma? Sin contenerme en absoluto, golpeé un saque a toda potencia en la cancha de los idiotas que habían abandonado el partido. El partido ha terminado. ¡Wow! Yutori y los miembros de líneas absolutas y los mamíferos estallaron en vítores lo suficientemente fuertes como para ahogar las voces de Tanukichi, Kahou Senpai y Kozuri. La asociación de lechuga y tocino de madres y el trasero impactante
ahora incapaces de satisfacer sus deseos o reiniciar la competencia, colapsaron en el lugar. El Onaole prohibido por 40 días bombardero sentimental de cuerpo completo. Blue Snowfield. Van. Tanukichi y Kaho Senpai se dieron un choque de manos, como de costumbre, pero con más fuerza que nunca. Ambos estábamos empapados en sudor, nuestros cuerpos al borde de desmoronarse, y no lucíamos nada frescos. Pero esta vez, ganamos. Ahora bien. Y yo, arrastrando mi cuerpo golpeado, di un paso adelante frente al santuario. Volteé mi rostro hacia Otome Senpai, que estaba sentado en el centro del santuario, luciendo perdido entre Keisuke y Nadeshiko-san. Podía sentir las miradas de Kaho Senpai y Yutori en mi espalda, como si dijeran, ¿qué va a decir ahora este pervertido? Oye, es embarazoso. Ah, no, en realidad, no es embarazoso. Pensándolo bien, he perdido mi sentido de la vergüenza. Sí, no es embarazoso. Así que le daré a Otome Senpai las palabras que vinieron a mi corazón, tal como son. Oye, árbitro. Dijiste que cambiaste de bando para dibujar lo que querías dibujar. Pero, ¿estás seguro de que no hay nada en nuestro lado que quieras dibujar? Extendí mis brazos y miré hacia atrás. Kaho Senpai, apenas de pie, apoyado por Kozuri. Yutori y sus compañeros, que se habían levantado para suprimir a las bestias. Estas son las personas que nos trajeron esta victoria. Entre las cosas que expresan a las personas, la lascivia es ciertamente atractiva. De primera clase, diría. No, de lo más alto. Mi hermanito, Pene, me susurra que busque más lascivia. Kozuri me pateó por detrás. Oye, no interrumpas, déjame terminar. Pero no creo que el encanto de las personas se limite a la lascivia. Si te obsesionas solo con eso, no eres como el escuadrón de la esencia, que insiste en que las personas deben ser correctas. Seguramente, todavía hay algo que Otome Senpai quiere dibujar, algo que exprese el encanto humano. Volví a dar la espalda una vez más. Bueno, esto es solo lo que siento en este momento, sin pruebas ni nada. El juicio depende de ti, el árbitro y el premio. Así como Kaho Senpai esparció ilustraciones eróticas y dejó la lección final a los estudiantes, ella les dejó el resto a ellos. Pero, al igual que lo hizo Yutori una vez, ella expresó firmemente sus propios pensamientos. Con sus propias palabras. Lo entiendo, eso es todo, murmuró Otome Senpai con desánimo mientras se bajaba de la silla que estaba en el santuario. Pero, no poder entender eso es lo que se llama una crisis, ¿sabes? Con un puchero avergonzado, inclinó ligeramente su rostro hacia abajo y se acercó a nosotros con pasos rápidos y decididos. Cuando llegó a las escaleras, se volvió a mirar a Keisuke. Lo siento, a el bosque. Lo que pienses no me importa. Aprecio la ayuda, pero quiero dibujar lo que quiero dibujar, a mi manera. Por eso voy a volver a SOX. La máquina del amor es tentadora, pero esos chicos probablemente alcanzarán ese nivel pronto. Oh. Haz lo que quieras, respondió Keisuke, moviendo la mano despectivamente. Gracias por el consejo, dijo Saotome Senpai mientras dejaba a Keisuke y regresaba a nuestro lado. Lo siento por los problemas. En serio. Cuando volvamos, te haré cosquillas por todas partes, ¿de acuerdo? Ah, Dios, Blue Snowfield. Estás temblando, pero aún te estás esforzando demasiado, ¿eh? Mientras intentaba apoyar a Kaho Senpai, que de repente se inclinó hacia un lado, la fuerza se me fue de las piernas. ¿Da? Blue Snow-sama es más que bienvenida, pero no te desmayes también. Si la persona que la lleva se queda con su olor, se convertirá en el objetivo de ese monstruo, cierto, hay una protuberancia en su espalda. Esta es tu oportunidad para pegarte a ella. Cárgala. No, yo me siento un poco mal por esto. Esto es un dolor. Por eso la generación más joven es... Bueno, de todos modos, simplemente tiremos a este tipo al río y que alguien lo recoja río abajo. ¡Qué idiota! Él morirá. Está bien, yo lo cargaré.
Debiste decir eso desde el principio, ya es hora de que pruebes tu propia medicina, Kosuri. Me está molestando. ¿Dijiste algo? Nada en absoluto, solo apúrate y cárgalo. Mientras escuchaba débilmente este intercambio, perdí completamente la conciencia. Diamante negro. Al ver a Yami y Tanukichi siendo llevados después de colapsar, Nadeshiko soltó un profundo suspiro. Ah, esos chicos. Realmente han crecido. Ahora tendré que seguir caminando por esta peligrosa cuerda floja de apoyar a una organización terrorista por un tiempo más. Qué deprimente, realmente. Oye, jefa, ¿era este tu plan desde el principio? Keisuke, con su voz casual pero todo su cuerpo temblando como si estuviera a punto de explotar de ira, preguntó entre dientes. No pensé que fuera a salir tan bien, pero sí. Bueno, hablando desde mis días salvajes, la gente tiende a seguir a aquellos que realmente admiran desde el fondo de su corazón. Cosas como la hospitalidad o las condiciones pasan a un segundo plano. La próxima vez que intentes reclutar a alguien, asegúrate de tener más que solo palabras suaves preparadas. Aunque, esto no es algo que puedas resolver solo pensando. Lo tendré en cuenta. Pero nunca pensé que habría alguien lo suficientemente estúpido como para usarnos así. Sí. Buena experiencia, ¿eh? Ahora, apúrate y vete, gracias por tu visita. Esperamos poder servirte de nuevo, Onigashira Keisuke-sama. Mientras Nadeshiko lo alejaba, de repente cambió a su modo de negocios, haciendo que Keisuke se riera con ironía. Sí. Me retiraré en silencio por hoy. Después de todo, mi única hija todavía está en medio de su fase rebelde. Te la dejaré a ti. Pero aún. Keisuke también giró su cuerpo, cambiando a su modo kama. Consideraré un triunfo darme cuenta de que juzgué mal a qué miembro de SOX aplastar primero. Bueno, entonces, estaré esperando la próxima oportunidad. Diamante negro. Mirando con desdén a Tanukichi mientras lo llevaban, Keisuke ordenó a las bestias colapsadas junto a la orilla del río que limpiaran. Junto a la Love Machine, cada uno salió por sus respectivas rutas. Esa definitivamente es la forma en que habla cuando está tramando algo malo. A medida que Nadeshiko repetía las palabras de despedida de Keisuke en su cabeza, se rascó la cabeza con molestia. Bueno, ellos encontrarán alguna solución. Exhalando una bocanada de humo púrpura, Nadeshiko miró en blanco al cielo nocturno. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.